Y Estados Unidos está escandalizado diciendo cómo puede ser, va a poner una base tan cerca de nuestras fronteras. ¿Saben cuántas bases tiene Estados Unidos alrededor de China? 316 bases militares. 316 bases militares tiene Estados Unidos alrededor de China. Y ahora están preocupados. ¿Tú crees que si mañana llega China o Rusia a poner misiles en México, ¿tú crees que Estados Unidos se quedaría parado? Expertos aseguran México tiene prohibido instalar bases militares. Nadie está de acuerdo que en México hayan bases militares rusas cerca de las fronteras con Estados Unidos. Pero ¿quiénes son los que se oponen a que México instale estas bases militares? Pues la oposición del gobierno tiene vínculos directos con Estados Unidos, quien se opone que México modernice el ejército. Por eso le preguntamos a la mayoría de los mexicanos que nos ven en el canal, ¿están ustedes de acuerdo que en México hayan bases militares cerca de las fronteras con Estados Unidos, sí o no? Además, esas bases militares no se van a instalar con dinero de Rusia. México tiene el capital suficiente para desarrollarla, simplemente se va a exportar la tecnología. Ojo con este dato, porque aunque las instalaciones parecen rusas, en verdad serán mexicanas. ¿Debe México tener bases militares, sí o no? Además, México tiene el dinero suficiente para la modernización del ejército, una herencia que le dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que se compraran los aviones militares. Y la pregunta más importante, ¿por qué los mexicanos confían más en Rusia que en Estados Unidos, que son nuestros vecinos? Según nuestros expertos en geopolítica, es porque Estados Unidos nunca le da la mano a México, mientras Rusia, cada vez que México necesita, siempre está disponible, al igual que México, siempre está disponible para ayudar a Rusia. Somos el país más solidario del mundo. ¿Quién defendería a México en caso de un conflicto con nuestros vecinos? ¿Piensan ustedes que todavía Rusia querrá defender a México y que China también estará de nuestro lado? Y según la mayoría de mexicanos, México no debería esperar por la defensa de otro país, ya que tuvimos una agresión militar en Ecuador y no hicimos nada más que ponerle sanciones a sus empresas petroleras, pero nuestro ejército no tomó ninguna posición en contra del ejército ecuatoriano, que agredió el personal militar y una embajada mexicana que le pertenece a nuestro país. Vamos a sumergirnos un poco más a fondo para ver quiénes están de acuerdo en que México hayan bases militares y quiénes no. Me van a disculpar porque amanecimos un poco afónico. Ahora bien, ¿debe México tener bases militares, sí o no? ¿Crees tú que esto le dará la independencia a México y la seguridad, que ni Estados Unidos ni ninguna otra nación va a interferir en los asuntos internos de México? Hemos visto que hay varios drones vigilando a México para tratar de recopilar información que solamente nos concierne a nosotros y a nuestro gobierno. Cuando México comenzó la construcción del corredor interoceánico, ya la mayoría de países del mundo lo sabían. Pero ¿cómo lo sabían si no se lo habíamos divulgado a nadie? Es porque hay drones y globos como esos globos que China tenía cerca de las fronteras con Estados Unidos, que están espiando a los mexicanos, pero con una base militar donde haya presencia de tecnología rusa y los aviones de combate, es muy probable que ni Estados Unidos ni ninguna otra nación meta sus narices en territorio mexicano. Uno de los obstáculos principales que tenía el país para la instalación de bases militares es que México no tenía el dinero suficiente, pero ahora que hemos heredado 1.400 millones de dólares, ¿piensan ustedes que no deberíamos mantener ese dinero guardado en el banco, ni mucho menos prestárselo a Estados Unidos, sino que se debería utilizar de buena manera para la modernización del ejército? Por ejemplo, México cuenta con el apoyo de Rusia para la compra de los 24 aviones militares. Además, Rusia está dispuesto a venderle a México el submarino para que se mantengan vigiladas todas las aguas del Golfo. Así nuestro petróleo podría estar más que bien cuidado. Pero también Rusia tiene la disposición de venderle a México el portaaviones. Este portaaviones no se puede operar en aguas rusas,
pero sería muy bien utilizado en México. Estados Unidos tiene unas 10 unidades de portaaviones y México nunca ha tenido una en su historia. ¿Piensan ustedes que estamos en el mejor momento para que México comience la modernización de nuestro ejército? Y si tenemos el dinero, debemos utilizarlo. Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿Por qué todos los mexicanos confían más en los rusos que en los estadounidenses? Si son nuestros vecinos y siempre los hemos tenido cerca de nuestras fronteras, porque Rusia nunca le ha arrebatado a México el 50% de su territorio. Además, siempre ha querido que en México haya un ejército fuerte y poderoso. Incluso el mismo presidente ruso le ofreció a México la fusión de ambos ejércitos para que haya presencia mexicana en Rusia y presencia rusa en nuestro país. Pero Estados Unidos se opone. ¿Por qué razón? Tienen miedo y temor de que México logre construir bases militares y tenga un ejército grande que pueda en algún momento poner en vilo la recuperación de algunos de sus territorios perdidos. Además de los asuntos militares, Rusia también ha apoyado a México con ayuda humanitaria, como también México ha ayudado a Rusia en múltiples ocasiones. Somos naciones hermanas y pueblos amigos, mientras que Estados Unidos, a menos que haya beneficio económico, no mueve un solo dedo para ayudar a sus vecinos mexicanos. ¿Quién defenderá a México en caso de un conflicto? ¿Piensan ustedes que todavía tenemos aliados como Rusia y como China? Para si Donald Trump cumple con su promesa de enviar el ejército a invadir a México, nos van a dar la mano incondicionalmente. Ahora también hay una persecución en los Estados Unidos en contra de los inmigrantes, donde se dice que probablemente se estén deportando 11 millones de personas. La mayoría de esos inmigrantes son mexicanos y mientras México crea centros de ayuda para esos deportados, Estados Unidos dice que si no se le abren las puertas, va a enviar su ejército a invadir tierra mexicana. Ya tuvimos una agresión de Ecuador. ¿Recuerdan ustedes cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa envió los militares de su país a agredir los diplomáticos mexicanos en la embajada? México no quiso movilizar el ejército porque sabíamos que con sanciones petroleras íbamos a provocar que la economía fuera en picada como está ahora mismo en Ecuador. No tienen energía ni pueden vender sus productos. Ahora bien, ¿debe México tener bases militares? ¿Sí o no? ¿Piensan ustedes que esto es beneficioso? Y aunque México no tiene la intención de agredir a nadie, sí puede disuadir a otros agresores que no vayan a intentar agredir a México. Porque si tenemos un ejército fuerte y poderoso, aliados con mucho poder militar como Rusia, nadie va a querer meterse en tierra mexicana. México tiene dinero suficiente para la modernización del ejército y la marina. Entonces, ¿cuáles son los motivos por el que no se está modernizando nuestro ejército? ¿Por qué no han llegado los aviones de combate? ¿Por qué no se está negociando con Rusia la compra del submarino y del portaaviones? ¿Piensan ustedes que llegó la hora de sacar ese dinero del banco y darle uso? Me gustaría saber cuántos de ustedes están de acuerdo que ya México se convirtió en una potencia económica, pero todavía nos falta crecer militarmente. Además, ¿por qué los mexicanos están confiando más en los rusos que en los estadounidenses? ¿Piensan ustedes que somos dos naciones hermanas y que Rusia va a cumplir su palabra de defender a México de cualquier agresor, mientras ese agresor puede ser Estados Unidos? Algo muy importante, ¿quién nos defenderá en caso de un conflicto? ¿Estarían China y Rusia del lado de México y le darán la espalda a los estadounidenses? ¿O piensan ustedes que por la influencia económica que impone Estados Unidos, estos dos países se van a aliar con Washington y van a dejar a México abandonado? Además, ya tuvimos una agresión. México se defendió con sanciones, pero piensan ustedes que si tenemos otra agresión, México debería utilizar la fuerza militar? Te leo en los comentarios y quiero saber si tú estás de acuerdo que desde hoy en México hayan bases militares rusas
construida con dinero mexicano, pero que tengamos tecnología que detectan los aviones de los Estados Unidos a más de 200 kilómetros de distancia. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, para toda nuestra hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.